Bienvenidos a la historia más escalofriante jamás contada en los Montes Apalaches. Dinos desde dónde nos ves, porque estás a punto de presenciar un enigma que desafía toda explicación. Este video es ficticio, realizado solo para entretener. Cualquier semejanza con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Imagina los Montes Apalaches en 1908, y no era solo un lugar, era un laberinto de cañones, bosques y pueblos tan remotos que el silencio parecía una entidad viva. Era un lugar donde senderos polvorientos serpenteaban entre picos envueltos en niebla y donde la naturaleza aún reinaba suprema sobre los pocos que se aventuraban a adentrarse en sus dominios. Virginia Occidental era entonces una tierra de contrastes, con la modernidad asomándose en forma de los primeros ferrocarriles, pero donde la mayoría de la gente seguía viviendo como lo habían hecho sus abuelos, dependiendo de la tierra, la casa y la desconfianza hacia los forasteros. Y aquí es donde comienza nuestra historia, en un pequeño pueblo llamado Thornwood, en el condado de Greenbrier. Era tan pequeño que ni siquiera figuraba en la mayoría de los mapas de la época. Solo un par de cabañas de madera apiñadas en un valle estrecho, rodeado de montañas que parecían rozar el cielo. Los lugareños llevaban vidas sencillas, cultivando pequeñas granjas, talando madera o extrayendo carbón de las montañas. La iglesia local era el punto focal y el pastor, un hombre llamado Elijah Mand, era la voz de la razón y la moralidad en una comunidad que aún mantenía supersticiones de tiempos pasados. Pero algo en Thornwood siempre inquietaba a quienes lo atravesaban. Quienes a veces lo atravesaban para llegar a ciudades más grandes, comentaban que sentían como si los ojos del bosque los observaran. Algunos decían que era solo efecto de los días en soledad en los caminos, pero otros juraban que había algo más, algo que no podía atribuirse solo a la imaginación. Los árboles eran más espesos allí, los valles más profundos, y la niebla descendía de las montañas sin advertencia, desdibujando la línea entre lo real y lo imaginario. En el otoño de ese año, cuando las hojas comenzaron a cambiar de color y el aire se volvió más frío, algo comenzó a suceder en Thornwood. No fue de la noche a la mañana, sino una serie de incidentes extraños que podrían atribuirse a coincidencias. Primero fueron los animales. Los granjeros observaron que sus gallinas dejaban de poner huevos, y el ganado se agitaba por la noche, mugiendo sin cesar, como si presintiera la llegada de algo terrible. Los perros, que no dudaban en enfrentarse a osos y otras fieras, aullaban todas las noches, y su eco resonaba por los valles, poniendo a todos en estado de alerta. Entonces llegaron las historias de los propios habitantes. Una mujer realista y poco fantasiosa llamada Margaret Hartley juró haber visto luces extrañas danzando entre los árboles cerca de su casa. Las luces parecían esferas pálidas que vagaban con propósito propio, ascendiendo y descendiendo por las montañas como si buscaran algo. Cuando su esposo, Thomas, fue a buscarlo la mañana siguiente, no halló más que huellas extrañas en el lodo. Huellas que no parecían de ningún animal local, demasiado grandes para ser de oso, pero demasiado irregulares para haber sido arrastradas. Otros vecinos comenzaron a relatar experiencias similares. Un maderero, Samuel Briggs, dijo que oía voces en el bosque cuando trabajaba solo, voces que lo llamaban por su nombre, pero que se callaban cuando se acercaba. Un mercader que residía en las afueras del pueblo se despertó una noche al sentir que alguien observaba su casa. Cuando miró por la ventana, vio una figura alta y oscura de pie en el borde del bosque, inmóvil como una estatua. Gritó y la forma simplemente se desvaneció,
tragada por la oscuridad. El pastor Mland intentó calmar a sus feligreses, asegurando que eran solo trucos de la mente, producto del aislamiento y el frío. Celebraba reuniones en la iglesia, hablando de fe y valor, pero incluso él podía escuchar el dolor en su propia voz. De hecho, el propio Mland había presenciado algo que lo había sacudido. Una noche, mientras regresaba a casa tras visitar a un feligrés enfermo, tuvo la sensación de que lo seguían. Se giró varias veces, pero solo veía las sombras de los árboles moviéndose bajo la luna. Pero cuando llegó a casa y cerró la puerta, escuchó pasos pesados alrededor de su casa. Eran pasos que resonaban durante horas antes de detenerse poco antes del amanecer. A medida que avanzaba octubre, el aire en Thornwood se espesó. Las personas comenzaron a cerrar sus puertas más temprano, a no salir de noche y a murmurar sobre lo que podría estar sucediendo. Algunos de los ancianos recordaron cuentos antiguos, leyendas que sus abuelos contaban sobre espíritus que vivían en las montañas mucho antes de que llegaran los colonizadores a esas tierras. Contaban historias de lugares en los que el velo entre los mundos era tenue, en los que podían pasar cosas que no deberían estar allí. Pero tales cuentos eran sofocados por la generación más joven, que los consideraba supersticiones necias de una era más oscura. Entonces llegó el día que lo cambiaría todo en Thornwood. Era una noche de noviembre especialmente fría. La primera helada del invierno se estaba formando en las ventanas. La luna llena brillaba sobre las montañas. El silencio era tan intenso que se podía oír cualquier cosa. Fue la noche en que sucedió en la casa de los Whitmore, una familia que vivía en el extremo norte del pueblo, donde el bosque era más oscuro y los vecinos más raros. Jonathan Whitmore era un hombre de mediana edad, fuerte y realista, desconfiado de los cuentos que se contaban en el pueblo. Me había reído de la gente que decía ver luces y escuchar voces en el bosque, achacándolo a la imaginación y los nervios. Su esposa, Elizabeth, era más reservada, pero confiaba en su esposo y procuraba seguir con su rutina. Moraban en una cabaña sencilla, pero sólida, rodeada de los campos que cultivaban y un pequeño granero donde almacenaban sus aperos y provisiones para el invierno. Esa noche, a las 10, Elizabeth estaba terminando de lavar los platos de la cena cuando escuchó algo que la hizo detenerse. Era un ruido del granero, el sonido de algo pesado arrastrándose por el suelo de madera. Llamó a Jonathan, que estaba leyendo cerca de la chimenea, y éste cogió su linterna y fue a investigar, todavía convencido de que se trataba de un mapache o algún otro animal en busca de comida. Elizabeth se quedó en la puerta, mirando la luz de la linterna de su marido, balanceándose mientras cruzaba el patio hacia el granero. Jonathan abrió la puerta del granero y levantó su farol. Todo estaba en su sitio, las herramientas colgadas, los sacos de grano apilados en la pared. Pero entonces algo le llamó la atención en la esquina más alejada del granero, huellas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado en círculos. Las marcas eran profundas, talladas en la madera sin razón aparente. Se acercó para inspeccionarlas y fue entonces cuando lo sintió. Una presencia. No podía verlo ni escucharlo, pero estaba ahí, como si el aire a su alrededor se hubiera espesado, se hubiera vuelto más denso. Jonathan se volvió de golpe, el farol temblando en su mano, pero no había nada, solo las sombras de las vigas del techo y el viento frío que soplaba a través de las grietas en las paredes. Estaba por irse cuando escuchó un murmullo. No era lo suficientemente fuerte como para entender lo que decía,
pero era una voz, definitivamente, del interior del granero. Su corazón se aceleró y por primera vez en su vida, Jonathan Whitmore tuvo miedo. Salió del establo a toda prisa, cerró la puerta con llave y volvió a casa, donde Elizabeth lo esperaba. Cuando le reveló lo que había presenciado y escuchado, Elizabeth se puso pálida. Les obligó a permanecer despiertos toda la noche con todas las puertas y ventanas cerradas. Jonathan, todavía luchando por mantener la compostura, asintió. Pero ambos sabían que algo había cambiado. La seguridad que habían conocido, la certeza de que todo tenía una explicación, se había movido. Se sentaron en la habitación, mantuvieron el fuego encendido y esperaron a que amaneciera. Pero el amanecer trajo revelaciones más perturbadoras. Cuando llegó la luz del día, Jonathan volvió a inspeccionar el granero, esta vez a la luz del sol. Lo que descubrió lo dejó sin aliento. La puerta del granero, que estaba seguro de haber cerrado la noche anterior, estaba abierta de par en par. En el interior, todo había sido saqueado. Las herramientas estaban tiradas por el suelo, los sacos de grano rotos, y en medio del granero, algo le congeló la sangre. En el suelo, con lo que parecía ceniza, estaba grabado un símbolo extraño, una geometría intrincada de líneas cruzadas. Jonathan no reconoció el símbolo, pero algo en él lo perturbó, como si observarlo demasiado tiempo pudiera desencadenar algo terrible. Elizabeth, que había seguido a su esposo al granero, se tapó la boca con las manos al reconocer el símbolo. Ella reconoció esa marca. Su abuela, que había vivido en las montañas y conocía las historias antiguas, le había enseñado dibujos parecidos cuando era pequeña y le había advertido que jamás los reprodujera ni jugara con ellos. Eran marcas antiguas, le había dicho su abuela, de gente que intentaba hablar con cosas que deberían quedarse al otro lado. Nunca lo había tomado en serio, solo lo había considerado una leyenda local. Pero ahora, al verlo dibujado en el suelo de su propio granero, no podía ignorarlo. Jonathan y Elizabeth taparon rápidamente el símbolo, cubriéndolo de tierra hasta que desapareció, y volvieron a cerrar el granero con llave. No le dijeron a nadie lo que había pasado, avergonzados o temerosos de que hablar de ello atrajera más atención no deseada. Pero el secreto era una carga y, en los días que siguieron, ambos se encontraron cambiados. Isabel empezó a tener sueños extraños, sueños en los que vagaba por las montañas de noche, sintiendo que las sombras la observaban desde los árboles. Jonathan, en cambio, se volvió cada vez más paranoico, comprobando las cerraduras varias veces por noche y sobresaltándose ante el menor ruido. Mientras tanto, otros habitantes de Thornwood comenzaron a informar experiencias similares. Una viuda llamada Dorothy Chen se despertó una mañana y descubrió que todas sus ventanas estaban abiertas, aunque estaba segura de haberlas cerrado antes de acostarse. Un granjero, Henry Blake, encontró a su caballo, normalmente dócil, que había roto los límites por la noche y estaba galopando en círculos en el campo, sus ojos salvajes por el miedo. Al intentar tranquilizarlo, el caballo casi lo pisa, algo que nunca había hecho. El pastor Mland, viendo que las cosas se salían de control, intervino. Reunió a todos en la iglesia y les exigió que acudieran. La noche de la reunión, la iglesia estaba llena, caras pálidas y ojos cansados sentados en los bancos. Morland se subió al púlpito y comenzó a hablar. Su voz resonaba en las paredes de madera. Habló de fe, de permanecer unidos, de no permitir que el temor los controlara. Pero incluso mientras hablaba,
Podía sentir que sus palabras no estaban resonando en la multitud como deberían. El miedo estaba demasiado arraigado. Y entonces, algo sucedió. En pleno sermón de Moreland, todas las velas de la iglesia se apagaron a la vez. La oscuridad era absoluta. Se hizo un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de la respiración agitada y el crujido de los bancos de madera. Entonces, desde la iglesia, una voz susurró. No era inglés, algo más antiguo, algo que nadie reconoció, pero que todos sintieron que llevaba un peso terrible. El murmullo se intensificó, recorriendo la iglesia, hasta que alguien gritó y la gente se abalanzó hacia las puertas. Cuando las puertas de la iglesia finalmente se abrieron y la gente salió corriendo, la noche estaba extrañamente tranquila. La luna brillaba sobre Thornwood como si nada hubiera sucedido, y el aire de la montaña parecía normal de nuevo. Algunos de los más atrevidos volvieron a entrar en la iglesia con faroles encendidos, buscando una razón para lo que había sucedido. Las velas estaban todas apagadas, pero no había viento ni corrientes de aire que pudieran haberlas apagado todas a la vez. El pastor Moreland se quedó en el púlpito, pálido y tembloroso, sin poder consolar ni explicar nada. Esa noche nadie en Thornwood durmió bien. Las familias se reunieron en sus hogares, con las luces encendidas y en voz baja hasta el amanecer. Había una comprensión tácita de que algo se había movido, algo se había roto, algo se había perdido. Unos hablaban de irse del pueblo, de buscar refugio en las grandes ciudades donde la civilización era más fuerte, donde la sombra de las montañas no llegaba tan adentro. Pero dejar Thornwood no era fácil. Para la mayoría de las familias, esa tierra significaba generaciones de trabajo. Sus casas, sus granjas, todo lo que tenían estaba allí. Dejarlo todo implicaría empezar de nuevo en un lugar desconocido, sin nada asegurado. Y había otra parte de ellos que se negaba a ser desplazada. Un orgullo testarudo que se negaba a retroceder ante lo que fuera que estuviera ocurriendo. Fue en esta época de incertidumbre que un extraño llegó a Thornwood. Apareció una mañana brumosa de diciembre, montado en un caballo gris por el camino de tierra que llevaba al pueblo. Se llamaba Marcus Hawley, y decía que estudiaba fenómenos inexplicables, que recorría los Apalaches recogiendo leyendas, tratando de entender los secretos de las montañas. Era alto y flaco, con ojos oscuros que parecían saber demasiado, y cargaba un bolso de cuero repleto de libros y cuadernos con apuntes. Marcus solicitó alojamiento en la pequeña taberna que hacía las veces de posada para los escasos viajeros que atravesaban Thornwood. La posadera, una anciana llamada Ruth Campbell, dudó, pero la idea de dinero extra la convenció. Marcus se alojó en una habitación de arriba y enseguida se puso a recorrer el pueblo, preguntando y escuchando las historias de la gente. Al principio la gente desconfiaba de él. Los extraños no eran bienvenidos en el mejor de los casos, y ahora todos estaban al límite. Pero Marcus tenía una manera de hablar que exudaba confianza, una tranquilidad que iba en contra del pánico que se apoderaba de la gente. No ridiculizaba lo que la gente había vivido ni trataba de dar explicaciones simplistas. En cambio, escuchaba atentamente y llenaba sus cuadernos de notas, preguntando por detalles que otros habrían pasado por alto. Fue Elizabeth Whitmore quien finalmente le reveló a Marcus sobre el símbolo que se había pintado en su granero. Lo hizo en secreto, rogándole que fuera a la casa cuando Jonathan estuviera en los campos. Marcus asintió y, al señalar el lugar donde el símbolo había sido enterrado, solicitó permiso para cavar e inspeccionarlo. Elizabeth dudó,
pero algo en la forma en que Marcus la miró le hizo creer que podría ser capaz de ayudar. Juntos, apartaron la tierra hasta que el símbolo volvió a la luz. Marcus se quedó callado un rato, inspeccionando la marca. Entonces sacó uno de sus libros de la bolsa y lo hojeó rápidamente, cotejando el símbolo con viejos bocetos de las páginas amarillentas. Finalmente, algo llamó su atención. El símbolo, le dijo a Elizabeth, era una antigua manera de marcar territorio o de abrir caminos entre estados de ser. No era algo para tomar a la ligera. Elizabeth sintió un escalofrío por la espalda al oír a Marcus. Quiso saber qué implicaba eso para ella y Jonathan, si estaban en peligro. Marcus fue sincero. No sabía todo, pero ese símbolo indicaba que algo se había despertado o atraído allí. Lo mejor era tapar de nuevo el símbolo y alejarse del granero siempre que fuera posible, aconsejó, pero también advirtió que lo que había ocurrido en Thornwood era parte de algo mayor. Marcus se pasó los días siguientes hablando con más residentes, reuniendo historias, mapeando los lugares donde las actividades extrañas habían sido más fuertes. Se dio cuenta de algo. Todos los sucesos parecían ocurrir en un mismo lugar al norte del pueblo, donde el bosque era más antiguo y denso. Era un lugar que los nativos evitaban por instinto, un lugar en el que incluso los cazadores más experimentados se negaban a adentrarse sin una buena razón. Marcus decidió que tenía que ir a ver esa zona con sus propios ojos. Lo anunció en una asamblea improvisada en la taberna, y algunos aldeanos trataron de disuadirlo. Dorothy Chen, en particular, fue vocal, afirmando que cualquiera que se adentrara en esa parte del bosque con malas intenciones no volvía en sus cabales. Pero Marcus estaba decidido. Había dedicado años a estudiar cosas como esta, y estaba seguro de que estaba a punto de descubrir algo. Pero accedió a no ir solo. El pastor Emland, sintiéndose responsable de cuidar de sus ovejas, se ofreció a acompañarlo, y lo mismo hizo Henry Blake, el granjero cuyo caballo se había vuelto loco. A la mañana siguiente, los tres hombres se dirigieron al bosque del norte. El día era gris, las nubes bajas colgaban de las montañas y el viento ululaba gélido por los valles. Siguieron un sendero angosto que se adentraba en el bosque, cada paso adentrándolos en un lugar donde la luz del sol apenas alcanzaba. Los árboles eran viejos, sus troncos gruesos envueltos en musgo y sus raíces retorcidas como garras aferradas a la tierra. El silencio era sofocante, interrumpido solo por sus pasos y su respiración pesada. Tras más de una hora de marcha, alcanzaron un pequeño claro circular. En medio del claro, algo hizo que los tres hombres se detuvieran en seco. Era una construcción de piedra, parcialmente cubierta de vegetación, pero claramente artificial. Las rocas eran enormes y de formas irregulares, colocadas en un círculo casi perfecto, y en medio, un pozo, una abertura en la tierra. Marcus se acercó lentamente, sus ojos escaneando la estructura. Mand y Blake se quedaron al borde del claro, incómodos. El pastor rezó en voz baja mientras Marcus se arrodillaba junto al pozo de piedra, tratando de mirar dentro. La entrada se inclinaba hacia abajo, tragándose la luz. Marcus tomó una piedrecita y la arrojó al pozo, esperando oír el sonido del fondo. Pero el sonido nunca llegó. La piedra simplemente se desvaneció en el silencio, como si se hubiera hundido en un abismo. Entonces lo escucharon, un ruido en el pozo, un murmullo suave y persistente que llamaba, invitaba. Marcus retrocedió. Los tres hombres se miraron, entendiendo sin palabras que habían descubierto la causa de lo que atormentaba a Thornwood.
Pero saber dónde estaba la fuente no era comprenderla ni detenerla. De hecho, eso solo confirmó que estaban tratando con algo más allá de su comprensión. Los tres hombres salieron del claro en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sombríos. El regreso les pareció más largo y pesado que la ida, como si el bosque los estuviera observando con malicia. Marcus miró al suelo, sus dedos apretando el asa de su maletín de cuero. Mand rezaba en voz baja, buscando consuelo en las palabras familiares, mientras Blake miraba por encima del hombro, incapaz de deshacerse de la sensación de que algo lo seguía entre los árboles. Cuando finalmente emergieron del bosque y Thornwood volvió a la vista, fue como si pudieran respirar de nuevo, pero el alivio fue breve. Cuando llegaron a las primeras casas supieron que algo iba mal. Las calles estaban vacías, un silencio extraño lo envolvía todo, y las puertas y ventanas de cada casa permanecían cerradas a pesar de ser plena tarde. Marcus se apretó el pecho y aumentó el paso hacia la posada donde Ruth Campbell solía estar preparando la cena a esas horas. La puerta de la pensión estaba entreabierta, columpiándose en el viento. Marcus la apartó suavemente y entró, gritando el nombre de Ruth. No hubo respuesta. La sala de estar estaba hecha un desastre. Sillas tiradas, platos rotos en el suelo, como si algo hubiera ocurrido allí. Morland y Blake lo siguieron, sus rostros pálidos. Marcus subió las escaleras a toda prisa, revisando las habitaciones una por una, pero no había nadie. La pensión estaba vacía. Salieron y fueron llamando de puerta en puerta, gritando a los vecinos. Finalmente, una puerta se abrió una rendija y apareció el rostro temeroso de Dorothy Chen. Rápidamente los hizo pasar, cerrando la puerta con llave una vez dentro. En el interior hallaron a varias familias apiñadas en la sala principal, sus rostros mostrando miedo y agotamiento. Dorothy relató en voz baja lo ocurrido. Al mediodía, mientras todos estaban en sus quehaceres, algo comenzó. Todos lo describieron igual, aunque estuvieran lejos. El cielo, que había estado nublado pero despejado, de repente se oscureció como si alguien hubiera corrido una cortina sobre el sol. No fue un eclipse, no fue una tormenta, fue oscuridad pura y pesada como una entidad viva. Los que estaban fuera corrieron a sus casas. Los que estaban dentro cerraron puertas y ventanas con un terror ciego que no comprendían. En la oscuridad, casi una hora, se escucharon ruidos raros por todo el pueblo. Pasos pesados reverberaron en las calles, algo enorme moviéndose de casa en casa, deteniéndose frente a cada puerta, como si estuviera juzgando. Algunos afirmaron oír voces que los llamaban por su nombre, voces de seres queridos fallecidos que les suplicaban que los dejaran entrar. Pero todos sabían, en un nivel instintivo y visceral, que abrir cualquier puerta en la oscuridad sería un error fatal. Ruth Campbell, la tabernera, había cometido ese error, según Dorothy. Ruth se quedó sola en la posada cuando llegó la noche. Los vecinos oyeron gritos en el edificio, y luego silencio. Cuando la luz volvió y algunos hombres intrépidos entraron en la posada, la hallaron vacía y revuelta, pero sin rastro de Ruth. Simplemente había desaparecido, sin dejar rastro de a dónde podría haber ido o qué podría haberle sucedido. Marcus sintió que la culpa se abatía sobre él. Había llegado a Thornwood para descifrar los secretos de las montañas, pero su llegada y sus investigaciones habían acelerado las cosas, empeorando la situación. Recordó la construcción de piedra en el bosque, el pozo sin fondo,
y se preguntó si, al descubrirlo, habían despertado algo que hubiera sido mejor dejar reposar. El pastor Mand le puso una mano en el hombro, como si pudiera sentir el torbellino de pensamientos angustiados que giraban en la mente del hombre. Aquella noche, todos los habitantes que quedaban en Thornwood se reunieron en la casa de Dorothy, la más grande y situada en el centro. Nadie quería estar solo, y había una idea general de que juntos al menos había una posibilidad de seguridad. Marcus se quedó hasta bien entrada la noche revisando sus libros y cuadernos a la luz de las velas, buscando alguna pista, alguna historia antigua que pudiera guiarlos en cómo manejar lo que estaban enfrentando. Encontró pedazos, menciones de rituales de protección, símbolos para mantener alejadas las malas influencias, pero nada concreto, nada que asegurara que funcionara. Elizabeth Whitmore, una de los presentes, se acercó a Marcus y le preguntó en voz baja si creía que todos iban a morir allí. Marcus le miró a los ojos, cansado y asustado, y no pudo mentir. Dijo que no sabía lo que sucedería, pero que mientras estuvieran juntos y se aferraran a la esperanza, aún había una posibilidad. No eran las palabras más tranquilizadoras, pero eran sinceras y, de alguna manera, eso valía más que palabras vacías. La noche cayó y los ruidos volvieron. Pasos afuera, dando vueltas lentas alrededor de la casa, algo arrastrándose por la pared exterior, un rasguño continuo que puso los vellos de la nuca de todos de punta. Algunos se pusieron a llorar en silencio, otros rezaron con renovado fervor, y algunos simplemente se sentaron inmóviles, mirando las puertas y ventanas cerradas, esperando que aguantaran. Marcus se puso en pie y se dirigió a la ventana más cercana, apartando las cortinas lo suficiente como para mirar hacia afuera. Afuera, bajo la luna, vio formas moviéndose en la noche. No eran sólidas, sino sombras espesas que tomaban formas humanoides vagas, distorsionadas, erróneas de maneras que le dolían los ojos cuando trataba de mirarlas. Se movían con una gracia antinatural, deslizándose por el suelo sin tocarlo, acercándose y alejándose de la casa, en una especie de danza ritual. Se acercó Henry Blake y se puso a su lado en la ventana. Los dos hombres se quedaron mirando en silencio durante un rato. Blake finalmente preguntó lo que todos estaban pensando, pero tenían miedo de preguntar, ¿qué quieren esas cosas? Marcus negó con la cabeza. Tenía teorías, retazos de leyendas, de historia, pero nada. Quizás eran seres que vivían en los bordes de la realidad, atraídos por algo en Thornwood, o tal vez eran algo mucho más antiguo, algo que moraba en esas montañas mucho antes de que alguien tuviera la idea de construir un pueblo allí. El pastor Mayland, que había oído la conversación, se acercó y dijo que tal vez deberían probar algún tipo de ritual protector. Nunca había participado en tales ritos. Su fe siempre había sido más sencilla, directa, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Marcus asintió y comenzó a explicar a los presentes cómo hacer un círculo protector de sal, que Dorothy tenía en su despensa, y recitando palabras de destierro que había copiado de uno de sus libros antiguos. Esparcieron sal en todas las puertas y ventanas, creando un círculo continuo alrededor de la casa. Marcus lideró la recitación, su voz firme a pesar del miedo, y los demás lo repitieron palabra por palabra, sin entender lo que estaban diciendo. Fue un acto desesperado, pero también desafiante, una negativa a simplemente aceptar lo que estuviera ocurriendo. Cuando terminaron, hubo un silencio. Incluso los ruidos del exterior se detuvieron. El silencio que se produjo a continuación fue casi más inquietante que los ruidos anteriores.
Era como si las cosas de afuera estuvieran observando, midiendo, la nueva defensa que se había levantado. Marcus no se relajó. Sabía que esto podría ser solo una tregua. Les ordenó a todos que permanecieran dentro del círculo de sal, que no lo atravesaran por nada del mundo hasta el amanecer. Las horas que siguieron fueron una vigilia nerviosa, cada sonido haciendo que los corazones se aceleraran y los ojos se giraran. Fue Jonathan Whitmore quien rompió el silencio, cerca de las 3 de la madrugada. Estaba sentado en una esquina, mirando fijamente un punto en blanco en la pared, cuando de repente comenzó a hablar en voz baja. No hablaba con nadie que estuviera allí, sino a preguntas que solo él oía. Elizabeth se abalanzó sobre él, gritando su nombre, intentando traerlo de vuelta, pero Jonathan estaba fuera de sí, balbuceando sobre lugares lejanos y tonterías sin sentido. Marcus se acercó rápidamente, conociendo los signos. Jonathan estaba siendo poseído. Su mente estaba siendo separada de su cuerpo. Marcus agarró al hombre por los hombros y comenzó a recitar palabras de anclaje, frases para atraer su conciencia de regreso a la hora. Se acercó Elizabeth, tomando la mano de su esposo y hablándole de cosas, de tiempos, de cosas que habían vivido. Lenta, dolorosamente, Jonathan parpadeó, sus ojos volviéndose a las caras que lo rodeaban. Cuando volvió en sí, Jonathan estaba temblando y sudando. Explicó lo que había visto con voz temerosa. Dijo que una voz lo había llamado, lo había jurado. Le había mostrado un futuro en el que era poderoso, respetado, en el que ya no tendría que luchar con la roca de las montañas. La voz había sido tentadora, seductora, casi imposible de resistir. Si Marcus y Elizabeth no hubieran llegado, creo que habría caminado a través de la puerta y fuera de la casa para enfrentarme a lo que estuviera ahí fuera. Este evento demostró a todos que las entidades no se habían rendido. Solo estaban cambiando de estrategia, encontrando maneras de rodear las defensas físicas y llegar directamente a las mentes de los habitantes. Marcus les advirtió que estuvieran alertas, que no divagaran, que se comunicaran y se mantuvieran conectados a su realidad compartida. Ahora era una cuestión de resistencia y tenían que resistir hasta el amanecer. Dorothy Chen comenzó a tararear. Una vieja canción que su madre le cantaba cuando era niña. No era una canción religiosa, algo sencillo, sobre campos verdes y ríos limpios, sobre sol y trabajo honesto. Otros se unieron a ella. Sus voces se combinaron en una canción imperfecta pero sincera. La música ayudó, los unió, les recordó la humanidad, la vida en medio de la oscuridad. Las horas se arrastraron. Marcus continuaba revisando sus notas, buscando cualquier información adicional que pudiera ayudar. En uno de sus libros más antiguos halló un párrafo que mencionaba ciertos lugares de poder en las montañas, lugares donde el velo entre los mundos era más tenue por naturaleza. Estos lugares eran portales, puntos de entrada para cosas que no deberían estar en nuestro mundo. La construcción de piedra que habían descubierto en el bosque ciertamente se ajustaba a esa descripción. Pero lo que también decía el libro era que estos portales podían cerrarse, sellarse con rituales precisos en el lugar exacto. Era arriesgado, exponía a la fuente del problema, pero era posible. Marcus se planteó contarlo a los demás, pero dudó. Pedirle a alguien que volviera a ese bosque, a ese claro, era pedirle que fuera a la muerte. Pero si no hacían nada, si solo esperaban y trataban de sobrevivir, ¿cuánto tiempo podrían resistir? El pastor Mand, al ver a Marcus tan absorto en el libro, se acercó y le preguntó qué había descubierto.
Marcus se lo mostró en voz baja, señalando los textos. Mand leyó, sus labios moviéndose mientras digería la información. Cuando terminó, miró a Marcus, su rostro sombrío pero resuelto. Si había una manera de detener esto, dijo Morland, tenían que intentarlo. No podían quedarse de brazos cruzados esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Amanecerán y entonces decidirán. Cuando la luz del amanecer asomó por las ventanas, parecía que se hubiera quitado un peso de encima. Las sombras que habían envuelto la casa por la noche se habían ido al amanecer. Marcus abrió la puerta principal lentamente y salió, mirando a su alrededor. Todo era normal de nuevo, solo un pueblo tranquilo en las montañas bajo la luz del invierno. Pero la normalidad era una mentira y todos lo sabían. Marcus reunió a un pequeño grupo para hablar del plan. Además de él y el pastor M. Land, Henry Blake se empeñó en ir. Se sentía en deuda por haber sobrevivido cuando Ruth Campbell no lo había hecho. Jonathan Whitmore, todavía tambaleándose por lo de la noche anterior, también se ofreció como voluntario. No podía simplemente sentarse y mirar mientras otros arriesgaban sus vidas. Elizabeth le rogó que no fuera, pero Jonathan se negó. Tenía que hacerlo, por sí mismo y por todos los demás. Se pasaron la mañana preparando, juntando provisiones y repasando el ritual que tendrían que llevar a cabo. Marcus transcribió las instrucciones apropiadas de su libro en un pedazo de papel, asegurándose de que todos entendieran cada paso. El ritual exigía que rodearan la estructura de piedra en un círculo, pronunciaran palabras de destierro y sellaran la abertura con una mezcla de sal, hierro y tierra consagrada. No parecía demasiado complicado, pero Marcus sabía que la parte difícil no sería la ejecución en sí, sino hacerlo todo mientras luchaban contra cualquier resistencia que encontraran. Al mediodía, los 4 hombres partieron hacia el bosque del norte. El día era inusualmente despejado, el sol brillando a través de los árboles de una manera casi alentadora. Pero mientras se adentraban en el bosque por el mismo camino de antes, esa sensación de luz y esperanza se desvaneció. Los árboles se cerraban a su alrededor. La luz del sol se atenuaba, hasta que volvieron al crepúsculo eterno del bosque. Alcanzaron el claro y se detuvieron en el borde, observando. La construcción de piedra estaba tal como la habían dejado, pero algo se sentía diferente en el aire. Era más pesado, más denso, como si el aire mismo se opusiera a su presencia. Marcus se adelantó, sujetando con fuerza su bolso de provisiones, y los demás lo siguieron, alineándose mientras entraban juntos en el claro. Se movieron con rapidez, formando el círculo protector en torno a la construcción de piedra. Marcus arrojó sal en una línea, y luego los trozos de hierro que Blake había traído de la granja. Mand rezaba sin cesar, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Jonathan permaneció alerta, sus ojos escaneando los límites del claro en busca de cualquier movimiento o amenaza. Apenas estaban cerrando el círculo cuando lo sintieron. La temperatura cayó en picado en cuestión de segundos. Su aliento se hizo visible en el aire, ahora gélido. Un viento se levantó en el claro, pero un viento extraño que soplaba desde todas partes a la vez, girando en torno a ella en un círculo. Y entonces llegaron los murmullos. No una, sino decenas, cientos de voces, todas hablando a la vez, un caos ininteligible que les mareaba. Marcus gritó que siguieran, su voz apenas audible por encima del repentino murmullo que ahora llenaba el claro. Sabía que detenerse ahora sería mortal,
que cualquier vacilación les daría a las fuerzas que los rodeaban la oportunidad que necesitaban. Con manos temblorosas, cerró el círculo de sal y hierro alrededor de la estructura de piedra. Cuando el círculo se cerró, una ráfaga de energía los empujó hacia atrás, haciéndolos tropezar pero sin caer. El pastor Hemland fue el primero en reponerse, hincándose en la nieve del claro y comenzando la palabra de destierro que Marcus le había mostrado. Su voz era firme ahora, la fe probada y no quebrantada. Blake y Jonathan lo siguieron, repitiendo las palabras sin entenderlas del todo, confiando en que la intención era lo que contaba. Marcus abrió su libro, sus dedos entumecidos por el frío, buscando el párrafo preciso que explicaba el sellado final. Las sombras en el borde del claro se agitaron, tomando forma. Eran altos y distorsionados, sus formas temblorosas como si no pudieran sostenerse en esta realidad. No irrumpieron en el claro, sino que lo bordearon, girando en torno a los hombres en una danza que parecía el viento circular que los envolvía. Había algo expectante en ellos, como si esperaran que los hombres tropezaran, solo para poder entrar en acción. Marcus halló el extracto que necesitaba y empezó a entonar las palabras finales del ritual. Eran palabras en un idioma que no reconoció, sonidos más antiguos que cualquier lenguaje humano moderno. Mientras hablaba, arrojó la mezcla consagrada de tierra sobre la boca del pozo de piedra, viéndola caer en la oscuridad de abajo. Nada sucedió, y Marcus began to fear that perhaps the ritual hadn't worked, that the entire journey had been for nothing. Entonces, desde el pozo, un ruido, no como susurros, más profundo, más esencial, como el crujido de algo enorme que se ve obligado a moverse después de siglos de quietud. El suelo a sus pies se agitó y pequeñas grietas se abrieron en la piedra, extendiéndose desde el centro. Las sombras en el borde del claro se agitaron. Sus movimientos se volvieron frenéticos, desesperados, como si supieran que algo estaba cambiando, que estaban perdiendo su conexión con ese lugar. Algo lo rozó, algo frío que intentó envolverlo, arrastrarlo fuera del círculo. Se agarró al brazo de Blake, peleando contra la fuerza invisible que lo arrastraba. Blake lo abrazó con fuerza, sus pies en el suelo, negándose a dejar que se llevaran a su compañero. Mand se interpuso, situándose entre Jonathan y el círculo, su mano libre extendida en un gesto de rechazo mientras continuaba con las palabras de destierro. Marcus finalizó la última oración y selló la última parte del ritual, presionando un trozo de hierro frío contra el borde del pozo. Se hizo un silencio sepulcral. El mundo entero parecía contener la respiración. Entonces, con un sonido entre suspiro y quejido, las sombras se desvanecieron. Sus formas se deshicieron como humo al viento. El frío se retiró y la luz del día volvió a llenar el claro, alejando las sombras. Los 4 hombres se quedaron quietos durante unos minutos, sin poder creer que hubiera terminado. Marcus finalmente se acercó a la construcción de piedra y la inspeccionó. Las fisuras que se habían abierto durante el ritual ahora eran más profundas, y, al asomarse al pozo, lo vio sellado, repleto de tierra y piedras donde antes solo había habido oscuridad. La puerta, si es que era una puerta, estaba cerrada. Salieron del claro lentamente, sus cuerpos agotados pero sus mentes aliviadas. El camino de vuelta por el bosque fue diferente. Los árboles ya no parecían amenazantes, el camino era más nítido y el suelo bajo sus pies parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima.
Cuando por fin emergieron del arbolado y divisaron Thornwood a la distancia, parecía como contemplar el lugar por primera vez. La noticia de su éxito se propagó por todo el pueblo. Los aldeanos que habían permanecido en casa de Dorothy salieron cautelosos, olfateando el aire, sintiendo la diferencia. No sabían decir qué había cambiado, pero todos lo notaban. La tensión que había atormentado a Thornwood durante semanas se había disipado, dejando algo parecido a la paz en su lugar. No estaba intacta. Las cicatrices permanecerían, pero el peligro inmediato había pasado. Elizabeth se abalanzó sobre Jonathan, abrazándolo fuertemente. Las lágrimas de alivio corrían por su rostro. Dorothy abrazó a cada uno de los hombres y les agradeció su valentía. Otros se acercaron, dando las gracias y pequeños regalos, pero entre la alegría había un punto de tristeza. Ruth Campbell seguía desaparecida desde aquel fatídico día en que la oscuridad había descendido sobre el pueblo. No había manera de traerla de vuelta. No había ritual que pudiera deshacer lo que había hecho. Marcus pasó los días siguientes registrando todo lo que había ocurrido en sus cuadernos. Entrevistó a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar, elaborando un relato de lo que había sucedido en Thornwood. Sabía que esta información podría ayudar a otros que pudieran estar en situaciones similares, otros lugares donde el velo entre los mundos era demasiado fino. Pero también sabía que había cosas que no podían capturarse, partes de la experiencia que desafiaban la descripción o la comprensión racional. El pastor Amland, en tanto, permaneció en silencio. Lo que había vivido había cuestionado todo lo que creía saber sobre la realidad, sobre Dios. No había perdido la fe, pero había cambiado. Se había ampliado para aceptar que el mundo era mucho más grande y desconocido de lo que jamás había imaginado. En sus sermones posteriores habló menos de certezas y más de misterio, menos de juicio y más de compasión ante lo desconocido. El invierno se adentró y la nieve volvió a cubrir las montañas alrededor de Thornwood. La vida se reanudó lentamente. La gente regresó a sus quehaceres, a cuidar sus campos y prepararse para los meses fríos que se acercaban. Pero todos habían sido transformados por lo que habían vivido. Ahora había un entendimiento, un conocimiento de que el mundo tenía profundidades que la mayoría de la gente nunca tendría que reconocer. Marcus finalmente estaba listo para dejar Thornwood. Había estado más tiempo de lo que había previsto, pero su labor estaba terminada. La mañana en que partió, los aldeanos se reunieron para despedirlo, obsequiándolo con provisiones para el viaje y palabras de gratitud. Le regaló un chal de lana que había tejido. Le dijo que lo calentaría en los caminos fríos de la montaña. Jonathan le apretó la mano, sin palabras. Antes de partir, Marcus fue por última vez al bosque del norte. Solo esta vez, por el camino que ahora conocía. El campo estaba en silencio. El castillo de piedra en ruinas un testimonio de lo que había sucedido. Marcus se quedó un rato, procesando todo lo que había aprendido. Colocó una piedrecita en la estructura, una firma, y se alejó, sabiendo que nunca volvería allí. El camino de Marcus lo alejó de Thornwood, más allá de los senderos serpenteantes de los Apalaches. Pero mientras cabalgaba, no podía quitarme de la cabeza lo que había dejado atrás. El pueblo era más seguro ahora. El portal estaba cerrado. Pero Marcus sabía que no era el final. Las montañas eran enormes, repletas de rincones y secretos antiguos. Lo que habían presenciado en Thornwood era solo la punta del iceberg, una red de enigmas que abarcaba toda la región. Mientras tanto, en Thornwood, la vida siguió su curso a través del invierno. La nieve caía espesa,
cubriendo tejados y campos, lavando el mundo en un blanco inmaculado. La gente se ayudaba más que antes, una hermandad de sufrimiento. Dorothy Chen abría su casa a menudo para reuniones comunitarias donde todos podían reunirse, compartir una comida y simplemente estar juntos. Era una manera de luchar contra el aislamiento que el invierno siempre traía a las montañas. Henry Blake se puso a escribir. Nunca lo había hecho antes, pero quería escribir su propia historia, no como un trabajo académico como el de Marcus, sino como su propia experiencia de cómo esos días habían cambiado su perspectiva. Escribía por las noches, a la luz de las velas. Las palabras brotaban de su pluma en una catarata que lo asombraba. Era una manera de trabajar a través del trauma, de darle sentido a lo que no tenía sentido. Jonathan y Elizabeth Whitmore reconstruyeron su granero. El anciano permanecía de pie, pero cargaba con recuerdos que preferiría olvidar. Cortaron nueva madera y construyeron una estructura nueva y limpia. Trabajaron juntos durante las semanas más frías, talando madera y construyendo una nueva estructura. Era agotador, sobre todo en el frío, pero era terapéutico. Una manera de reclamar el espacio y convertirlo en algo nuevo. Cuando terminaron, la tiñeron de rojo, un color intenso que contrastaba con la nieve. El pastor Emland empezó a hacer varios servicios en la iglesia. Más allá de los servicios dominicales, abría sus puertas en las tardes de días laborales para quien quisiera llegar a sentarse en silencio, a meditar o a conversar. Se dio cuenta de que había mucha gente que necesitaba un lugar para hablar de lo que había pasado, para expresar sus miedos y dudas sin ser juzgados. La iglesia se transformó en un lugar de culto y en un santuario de curación comunitaria. A medida que se acercaba enero de 1909, llegó una fuerte tormenta de nieve que aisló por completo a Thornwood durante casi 2 semanas. Las vías se bloquearon y el pueblo quedó aislado. Pero esta vez el encierro no trajo temor. La gente había descubierto el poder que podían hallar en los demás. Se intercambiaron provisiones, se visitaban y se mantenían el ánimo con historias, canciones y la mera presencia humana. Durante esas 2 semanas, Dorothy comenzó a mostrar a algunas de las mujeres más jóvenes las viejas formas de coser y tejer que su abuela le había enseñado. Era una manera de guardar el saber, pero también de hacer algo bello en medio del invierno. Cosieron juntas en casa de Dorothy, sus manos moviéndose con agujas e hilos mientras hablaban de sueños futuros, planes para cuando llegara la primavera. Fue en ese momento cuando algo sucedió. Una mañana, la tormenta había amainado, el sol brillaba sobre la nieve y alguien llamó a la puerta de Dorothy. Cuando abrió, había una mujer desconocida de pie en su porche, cubierta de nieve y temblando de frío. La mujer estaba confundida, sin poder decir quién era o de dónde venía. Dorothy la hizo entrar inmediatamente, la envolvió en mantas y le preparó té caliente. Mientras la mujer se calentaba, los detalles comenzaron a emerger. Se llamaba Sarah y había estado de excursión en las montañas cuando se perdió en la tormenta. Había caminado días, sobreviviendo al frío con nada más que determinación y suerte, pero había algo en su historia. Algo que no encajaba. Cuando le preguntaban por cosas concretas del viaje, respondía vagamente, como si ella misma no supiera lo que había pasado. El pastor Mand fue a hablar con Sarah y algo le hizo sospechar. Lo que Sarah describió de los lugares que había visitado no se ajustaba a nada en las montañas alrededor de Thornwood. Habló de valles que no estaban allí, de rocas que no estaban en ningún mapa. Era como estar en el mundo real, pero ligeramente desplazado.
Si Marcus todavía estuviera aquí, habría reconocido las señales al instante. Sarah había logrado entrar en uno de los espacios liminales que se escondían en los márgenes de la realidad en las montañas, y había encontrado la manera de regresar. Pero Emma Land, con su nueva visión del mundo, también empezó a comprender lo que había pasado. La cuestión era, ¿qué hacer con esta información y cómo ayudar a Sarah a superar algo que apenas podía expresar? Decidieron no interrogarla por algo que no sabía. En cambio, le dieron refugio, le proporcionaron seguridad y le dejaron recuperarse a su propio ritmo. Sarah permaneció en Thornwood durante semanas, aclimatándose de nuevo a la vida. Colaboraba en las tareas cotidianas, asistía a las reuniones comunitarias y, gradualmente, las lagunas en su memoria comenzaron a rellenarse, aunque algunas zonas permanecieron para siempre en la oscuridad. En ese tiempo, los habitantes de Thornwood comenzaron a notar algo acerca de su propio pueblo. Sin proponérselo, se había convertido en una especie de refugio para quienes habían visto lo imposible. Lo que habían vivido les había enseñado a abrazar a quienes no encajaban en la realidad cotidiana. Era una carga que no habían pedido, pero que asumieron con gracia inesperada. El invierno se derretía y la nieve se derretía, dejando al descubierto la tierra oscura debajo. Había una sensación de renovación en Thornwood. La gente se puso a hacer planes de siembra, a arreglar lo que había roto el invierno, a pensar en un porvenir que iba más allá de la supervivencia. Sarah se quedó, reconociendo en Thornwood el tipo de aceptación que instintivamente sabía que no encontraría en otros lugares. La primavera había llegado, y Thornwood volvía a florecer. Los campos dormidos bajo la nieve comenzaron a reverdecer, y las montañas se cubrieron de nuevos brotes. Era como si la tierra misma estuviera celebrando el fin del invierno, regalando colores y cantos de aves que regresaban de lejanas migraciones. Para los aldeanos, esta metamorfosis natural resonaba con sus propias travesías internas, de la oscuridad a la luz. Se sintió a gusto trabajando al lado de Dorothy, aprendiendo las artes curativas herbales que la anciana había heredado de sus ancestros. Había algo en las manos de Sarah, algo que Dorothy nunca había visto, una afinidad con las plantas, y lo que podían hacer que sorprendió a Dorothy. Juntas crearon un jardín medicinal detrás de la casa. Sembraron raíces y semillas que curarían fiebres, dolores y enfermedades que afligían a los habitantes durante todo el año. Era un trabajo honrado y útil, y le proporcionó a Sarah una sensación de propósito que no sabía que necesitaba antes de venir a Thornwood. Jonathan Whitmore se adentró en el bosque, recorriendo sus partes menos densas en busca de madera para construcciones. En una de estas salidas algo le llamó la atención. En un lugar del bosque que juraría haber caminado cientos de veces antes, descubrió un pequeño valle oculto que no recordaba haber visto. En el corazón del valle había un manantial. Agua cristalina brotaba de entre las rocas y creaba un arroyo que serpenteaba por la montaña. El agua era tan pura que Jonathan se sintió en paz mientras se arrodillaba y bebía. Volvió al pueblo y lo contó, y enseguida un pequeño grupo fue a verlo. El pastor Mand estaba curioso. Algo en ese manantial le llamaba la atención. No era malvado ni amenazante como el claro con la estructura de piedra, sino tranquilo, casi reverencial. Le dejaron señales por el camino, un rastro que cualquiera podía seguir. El manantial se convirtió en un lugar al que la gente acudía cuando necesitaba paz y sosiego, un contrapunto a los lugares más sombríos que también habitaban las montañas. Henry Blake finalizó sus escritos,
y tímidamente los mostró a algunos residentes. La respuesta fue conmovedora. Sus palabras encapsularon no solo los eventos, sino también las emociones y el crecimiento que todos habían experimentado. Dorothy aconsejó que lo guardara en un lugar seguro, como archivo para las futuras generaciones. Blake asintió, guardando el documento en una caja de metal que enterró bajo las tablas del suelo de su casa, señalando el lugar. A medida que Abril traía noticias de otras partes de los Apalaches, la gente se dio cuenta de que no estaban solos. Visitantes ocasionales que llegaban a Thornwood traían noticias de sucesos extraños en pueblos lejanos, sucesos que parecían inquietantemente familiares para aquellos que habían sobrevivido al invierno anterior. Se habló de luces extrañas, de ruidos en el bosque, de gente que decía haber visto cosas que no podían explicarse. Lo que había ocurrido en Thornwood no parecía un incidente aislado, sino parte de un patrón mayor que abarcaba las montañas. Esta revelación trajo emociones encontradas. Por un lado, tranquilizaba saber que no estaban solos, que otros también habían vivido lo inexplicable. Pero, por otro lado, era alarmante saber que tantos lugares eran susceptibles al tipo de peligro que había amenazado con destruir su aldea. El pastor M. Land se puso en contacto por carta con otros pastores de la región, compartiendo información y consejos que habían aprendido. Era una red clandestina de información, un sistema de apoyo para los que estaban fuera de la norma. Sarah empezó a tener sueños claros. Estas no eran las pesadillas que la habían atormentado cuando llegó por primera vez. Esto era otra cosa. Soñaba con montañas, con sitios concretos que resplandecían en su mente con gran nitidez. Al hablar de estos sitios con otros, en particular con Mand y Dorothy, identificaron algunos como lugares reales que se encontraban en las cercanías. Sarah estaba, en cierto modo, cartografiando el territorio en sus sueños, señalando los lugares. En sus sueños siempre se repetía una cueva en las laderas superiores de la montaña al este de Thornwood. Sarah no sabía por qué necesitaba encontrar esta cueva, pero algo estaba allí, algo que necesitaba comprender. Tras meses de soñar con el mismo lugar, se decidió a montar una expedición. Dorothy se empeñó en ir con ella, y Jonathan, que se había convertido en una especie de guía no oficial para todo viaje a las montañas de los alrededores. La escalada a la cueva fue agotadora, llevándolos a través de rocas y caminos empinados que pusieron a prueba su resistencia. Pero, cuando llegaron a la boca de la cueva, Sarah supo al instante que era el lugar adecuado. La entrada era angosta, oculta tras una maraña de arbustos y enredaderas, imperceptible a menos que supieras qué buscar. Jonathan apartó la maleza, dejando al descubierto una entrada que se adentraba en la montaña. Encendieron sus linternas y entraron con cuidado. La cueva era enorme, con el techo alto y las paredes lisas como si el agua las hubiera pulido durante años. Pero lo que le llamó la atención fueron las marcas en las paredes. No eran jeroglíficos amenazantes como habían visto antes, sino viejos dibujos y grabados de figuras humanas, animales y formas geométricas de aspecto casi meditativo. Eran muy antiguas, hechas por gente que había vivido allí mucho antes de que llegaran los colonos europeos. Sarah se desplazó por la cueva como en trance, sus dedos rozando las formas grabadas en las paredes. Dorothy y Jonathan la siguieron en silencio, como si estuvieran presenciando algo importante. En la cueva, en una cámara que se abría desde el túnel principal, descubrieron algo increíble. La arena era blanca y fina,
y en medio de ella había un círculo de piedritas lisas dispuestas en un patrón aparentemente aleatorio, pero deliberado. Sarah se arrodilló junto al círculo de piedras y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Les explicó a Dorothy y a Jonathan que ahora lo comprendía. Esa cueva era un refugio, un santuario establecido por quienes habían reconocido la sabiduría de las montañas mucho antes que ellos. Las marcas en las paredes no eran solo arte, eran instrucciones, mapas de territorio físico y espiritual. El círculo de piedras en la tierra era un punto, un ancla, para equilibrar las realidades que se entretejían en aquel lugar. Horas en la cueva, analizando las marcas, tratando de descifrar su significado. No pudieron interpretarlo por completo. Algunas partes seguían siendo un misterio, pero aprendieron lo suficiente como para darse cuenta de que no eran los primeros en aventurarse en las montañas, y que aquellos que habían llegado antes habían dejado un mapa para los que siguieran sus pasos. Era una línea reconfortante, una conexión a través del tiempo que hacía que sus propias luchas parecieran parte de algo más grande. Cuando finalmente emergieron de la cueva, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. La bajada fue más rápida que la subida, y cuando llegaron de nuevo a Thornwood, estaba oscuro. Lo contaron al pastor Mand, quien se emocionó con la descripción de lo que habían hallado. En ello reconoció algo que siempre había sospechado, que la necesidad de entender y defenderse de lo desconocido era una constante humana, algo que trascendía culturas y tiempos. Los meses que siguieron transformaron lentamente a Thornwood. El hallazgo de la cueva había abierto los ojos de los habitantes sobre el lugar en el que vivían. Ya no era una simple parcela aislada en las montañas, sino parte de algo mucho mayor, una geografía reconocida por generaciones. Esta comprensión trajo consigo tanto responsabilidad como una extraña forma de consuelo, la conciencia de que formaban parte de una historia mucho mayor que continuaría mucho después de que hubieran muerto. Sarah se convirtió en una especie de guardiana no oficial de la cueva. Iba con frecuencia, a veces sola, a veces con personas que necesitaban tranquilidad o claridad. Se dio cuenta de que estar en la cueva relajaba a las personas, como si el lugar tuviera una energía que ayudara a ordenar los pensamientos confusos y tranquilizar los espíritus perturbados. Empezó a escribir un pequeño diario de campo con lo que observaba, no solo de lo que ella vivía, sino de lo que contaban las personas que llegaban a la cueva. El verano trajo una visita inesperada a Thornwood. Marcus Holley volvió, cabalgando por el camino de tierra en un día de julio. Se veía diferente, más delgado, más fatigado, pero sus ojos aún ardían con esa curiosidad característica. Dijo que había pasado los meses desde su partida recorriendo los Apalaches, catalogando otros sitios donde habían ocurrido fenómenos similares. Su morral de cuero ahora estaba repleto de cuadernos y mapas, su creciente colección de secretos de las montañas. El reencuentro de Marcus con los habitantes de Thornwood fue cálido y emotivo. Cenaron y hablaron, actualizándolo sobre todo lo que había ocurrido desde que se fue. Cuando Sarah le habló de la cueva y las pinturas antiguas, Marcus se emocionó. Exigió que lo llevaran allí inmediatamente y Sarah accedió, preparando una expedición para el día siguiente. Esta vez, una multitud mayor fue con ellos. El pastor Mand, Elizabeth Whitmore y Henry Blake estaban todos deseosos de ver a Marcus experimentar ese lugar por primera vez. La reacción de Marcus al ver la cueva fue la que esperaban. Se quedó en la puerta un rato, solo respirando el lugar. Luego, lentamente, se desplazó hacia las paredes inspeccionando las pinturas.
Sacó uno de sus cuadernos y comenzó a dibujar bocetos rápidos, tomando notas y comparando con otros lugares que había visto. Había un respeto en sus movimientos, como si estuviera en presencia de algo importante. Cuando alcanzaron la cámara interior con el círculo de piedra, Marcus se sentó en el suelo y permaneció en silencio durante casi una hora. Los demás aguardaron, respetando su necesidad de asimilar lo que estaba viviendo. Finalmente, habló, su voz baja pero firme en el silencio de la cueva. Dijo que había visto cosas parecidas en sus viajes, santuarios erigidos por pueblos antiguos que conocían el terreno, pero ninguno había estado tan bien preservado ni tan claramente deliberado como este. Era una fuente de conocimiento, dijo, y Thornwood tenía el deber de protegerlo. Marcus se quedó en Thornwood durante semanas esta vez, catalogando todo sobre la cueva con Sarah y otros. Realizaron copias fieles de las pinturas, tomaron medidas de la cámara y trataron de descifrar los grabados del círculo de piedra. Marcus compartió lo que había descubierto también, uniendo puntos entre lugares y viendo lo que tenían en común. Fue un proceso laborioso y a veces frustrante, ya que muchas cosas estaban fuera de su comprensión, pero también fue muy gratificante. En este tiempo, algo comenzó a suceder. La gente de otros pueblos comenzó a oír hablar de Thornwood y de lo que les ocurría a sus habitantes. Algunos viajaron para hablar con quienes habían visto lo imposible y habían sobrevivido. Thornwood se iba transformando en una referencia para quien quisiera conocer aspectos de la realidad que la sociedad mayoritaria prefiere ignorar o ridiculizar. Fue una evolución que nadie vio venir, pero que se sintió natural, inevitable. El pastor Maland se encontró aconsejando no solo a su propia congregación, sino también a personas que venían de todas partes. Creó una forma de vivir su fe antigua con la nueva que había descubierto en Thornwood. Habló del misterio con reverencia, de estar abiertos a lo desconocido sin abandonar los principios de compasión y comunidad. Sus palabras resonaron en muchos que se sentían perdidos entre mundos, incapaces de encajar sus experiencias inusuales dentro de los marcos de creencias ordinarios. Elizabeth Whitmore abrió su casa como posada para los viajeros que llegaban a Thornwood. Ella y Jonathan habían restaurado por completo la casa y tenían espacio para huéspedes. Se dio cuenta de que tenía una habilidad para hacer que la gente se sintiera segura y acogida, un espacio en el que podían compartir sus historias sin temor a ser juzgados. Se han llevado a cabo muchas conversaciones importantes en la mesa del comedor de los Whitmore, forjándose relaciones entre personas que de otro modo nunca se habrían encontrado. Agosto llegaba a su fin. El verano se desvanecía y el otoño se acercaba, y Marcus se preparó para partir una vez más. Pero esta vez dejó algo más que recuerdos. Les obsequió copias de sus principales apuntes, encuadernados en volúmenes. Eran manuales sobre cómo identificar lugares de poder, cómo defenderse de energías negativas y cómo diferenciar entre fenómenos extraños y fenómenos peligrosos. Era un obsequio, el extracto de años de dedicación. La noche antes de partir, la gente se reunió en la iglesia. No fue un servicio religioso, sino una misa de acción de gracias por todo lo que habían superado y aprendido juntos. La gente se contó historias, cantó canciones, se agradeció mutuamente por la fuerza y el apoyo en los tiempos más difíciles. Marcus tomó la palabra, agradeciéndole su valentía y por dejarlo ser parte de su historia. Prometió volver siempre que pudiera y todos sabían que lo haría. Cuando Marcus cabalgó al norte, hacia las montañas, a la mañana siguiente, había un aire de conclusión,
pero no de finalidad. La historia de Thornwood no había terminado. Solo estaba comenzando un nuevo capítulo. El pueblo había pasado de ser un lugar acosado por enigmas escalofriantes a un santuario de entendimiento. Las cicatrices de lo que habían soportado juntas nunca desaparecerían, pero tampoco lo harían las lecciones aprendidas y los vínculos forjados en el fuego. Sarah se quedó en el porche de la casa de Dorothy, observando cómo Marcus se alejaba. Pensó en su propio viaje, en cómo había llegado a Thornwood perdida y desorientada y había descubierto no solo un hogar, sino también un propósito. Las montañas circundantes permanecían enigmáticas, repletas de rincones que desafiaban la comprensión, pero ya no les tenía miedo. Había aprendido que el enigma no era peligro, que lo desconocido podía explorarse con respeto y precaución, y que el proceso de comprender era tan valioso como cualquier meta. El otoño tiñó los montes Apalaches de colores más vivos que nunca. Los colores rojos, naranjas y dorados que pintaron las colinas alrededor de Thornwood parecían oponerse a la oscuridad que había reinado en esos valles meses atrás. Era como si la naturaleza misma estuviera enviando un recordatorio de que después de la noche siempre llega la luz. La vida en el pueblo se adaptó a un ritmo relajado y reconfortante. La gente seguía sus costumbres, cosechando las últimas hortalizas de verano, apilando leña para el invierno y reuniéndose alrededor de fogatas en las noches cada vez más frías. Había una tranquilidad en esos momentos sencillos, una conciencia renovada de lo ordinario que una vez habían pasado por alto. La risa volvió a llenar las calles y las puertas cerradas durante tanto tiempo ahora se abrían de nuevo a vecinos y forasteros. Sarah siguió yendo de la cueva de la montaña y llevando a gente que necesitaba pensar. El lugar representó algo más grande de lo que cualquiera de ellos podía expresar por completo. Un lugar donde el mundo se sentía más ligero y las posibilidades más amplias surgían de forma natural. Nunca intentó interpretar demasiado lo que ocurría allí. Prefería que cada cual lo viviera y lo interpretara a su manera. El pastor Mand halló una nueva profundidad en la predicación, menos en términos de dogmas rígidos y más en términos de acompañar el camino humano a través de la incertidumbre. Sus palabras resonaron porque emanaban de la experiencia, no de la teoría o la tradición. Había caminado en la noche y había salido cambiado, y eso le daba peso a todo lo que decía. La iglesia se transformó en un lugar de sanación, donde las preguntas eran tan bienvenidas como las respuestas. Jonathan y Elizabeth fueron felices de nuevo. Las pruebas que habían soportado juntos los habían unido en formas que nunca hubieran imaginado. Labraron juntos sus tierras, proyectaron el futuro respetando el pasado, y ahora, hasta los instantes más sencillos, adquirieron un nuevo significado. Había un agradecimiento silencioso entre ellos por estar vivos y por tenerse el uno al otro. Dorothy continuó siendo el centro de la comunidad, su casa abierta a cualquiera que necesitara compañía, consejo o una comida caliente. Era una especie de ancla para Thornwood, algo que siempre estaba allí, algo en lo que podían confiar en un mundo que había demostrado estar mucho más en juego de lo que nadie hubiera imaginado. Su sabiduría, forjada en décadas de vida en las montañas, ahora se veía matizada por una comprensión de los secretos que yacían bajo la superficie de las cosas. Henry Blake siguió escribiendo, no solo acerca del pasado, sino también acerca del presente y sus ideas para el futuro. Sus palabras salían con mayor facilidad ahora, como si algo en su interior se hubiera liberado por lo que había pasado.
se dio cuenta de que escribir no solo era una manera de trabajar a través del trauma, sino también de plasmar la belleza que había surgido en sus vidas después. Había historias de valentía, de amistad, de cambio, de esperanza, todas por ser contadas. El invierno se acercaba de nuevo, pero esta vez sin el temor del año pasado. Los habitantes de Thornwood se prepararon con confianza. Se habían enseñado a sí mismas sobre su propia fuerza, sobre la fuerza de la comunidad, sobre la importancia de afrontar lo desconocido en lugar de negarlo. Sabían que las montañas que los rodeaban aún escondían misterios, que había mucho que no comprendían y que tal vez nunca llegarían a comprender. Pero esto ya no los intimidaba. La primera nieve del invierno caía sobre Thornwood. Las familias se reunieron en la iglesia. No había motivo, solo querían estar juntos. Se contaron viejas y nuevas historias, se rieron de recuerdos graciosos y, en los momentos tranquilos, reflexionaron sobre todo lo que habían superado. Había gratitud en el aire, gratitud por estar vivo, por haber encontrado significado en sus dificultades. Sarah observó la habitación, las caras parpadeando a la luz de las velas, y se emocionó. Había llegado a Thornwood como una extraña, perdida y confundida, pero ahora era parte de algo más. Tenía una familia elegida, pero una familia de verdad. Las montañas que una vez le habían parecido aterradoras ahora eran simplemente su hogar, con todos sus secretos intactos. El pastor Emelan cerró la noche con palabras sencillas pero impactantes. Habló de viajes, de cómo la noche nos enseña a apreciar la luz, de cómo el miedo nos hace más fuertes, más compasivos. Les recordó que las montañas siempre tendrían sus misterios, pero que eso era parte de su encanto. No necesitamos comprenderlo todo, dijo. Solo necesitamos avanzar con valentía y permanecer unidos. Cuando la gente finalmente salió de la iglesia y se dirigió a sus hogares a través de la nieve que caía, la paz reinaba en Thornwood. El pueblo había sido probado en formas inimaginables y había salido no roto, sino más fuerte. Las estrellas resplandecían en el cielo nítido del invierno y, en algún lugar lejano, en las montañas, las fuerzas antiguas que moraban en la tierra observaban, tal vez reconociendo que algunas tribus humanas tenían su propia fuerza dignas de respeto. Y así llegamos al final de esta historia de montaña. Thornwood sigue siendo un punto en los Apalaches, un punto de humanidad en la antigua extensión de las montañas. Si te ha gustado este recorrido, suscríbete al canal para más relatos de rincones olvidados. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y hasta la próxima aventura.